Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy el diácono Valenzuela, con el amor de Cristo, saludándoles a todos ustedes que son parte del canal Jesús en ti confío y agradeciéndoles que sigan compartiendo estas lecturas y también estas reflexiones que las hacemos con mucho cariño y amor y en el nombre de Dios nuestro Señor. Estamos a hoy, jueves 8 de febrero. La primera lectura es del primer libro de los Reyes y el Evangelio es el de San Marcos. Voy a leer la primera lectura y también el Evangelio el día de hoy porque son muy interesantes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses, pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di? Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes mi reflexión sobre esta primera lectura del primer libro de los Reyes, y estamos en el capítulo 11, versículos del 4 al 13. A medida que su vida iba avanzando, Salomón iba cuesta abajo. El escritor sagrado nos da a entender que las mujeres fueron la causa de su caída y especialmente las mujeres extranjeras. Hágase esta pregunta, usted, hablando de los hombres: si han ustedes caído, si han perdido todo, hogar, también familia y hasta amistades por causa de una mujer. Sigamos. Además de la hija del faraón de Egipto, tomó por esposas a muchas mujeres extranjeras. Entre ellas había muchos de grupos étnicos con los que a los israelitas se les prohibía casarse. El motivo de esta prohibición era el peligro de caer en la tentación de adorar a sus dioses, como es el caso aquí en esta primera lectura, ¿verdad? Salomón se enamoró de muchas de esas mujeres, mis hermanos. Muchas mujeres fueron el amor de su vida, y hacia el final de su vida tuvo, según la tradición y los escritos, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Esto es presumiblemente una especie de, digamos, tal vez exageración literaria, ¿no? El problema no era tanto el número. No pensemos en el número. 700 esposas, 300 concubinas. Para muchos hombres, wow, pero el número tal vez está exagerado, mis hermanos, ¿eh? No tenemos que tomar literalmente todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la verdad, pero tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, tenemos que, eh, pues por así decirlo, ¿verdad? Tenemos que leerla y meditarla. No podemos entender todo lo que dice la Biblia exactamente
como está, sino que nosotros tenemos que meditarla, ¿verdad? Y de ahí poder sacar lo que en verdad dice la Biblia. Así es que los números, vamos a olvidarnos de ellos. El problema no era tanto el número de mujeres en su vida, porque incluso David tuvo varias esposas, ok, el papá de él, pero estas mujeres lo alejaron de su Dios. A diferencia de su padre, David, su corazón no era fiel al Señor, su Dios. Entre los dioses que Salomón comenzó a adorar bajo la influencia de sus mujeres se encontraban Astarte, la diosa de los Sidonios, y Milcom, el ídolo de los amonitas. La adoración a Moloch no solo ponía en grave peligro el reconocimiento del reinado absoluto del Señor sobre su pueblo, sino que también implicaba, y voy a mencionar esto en raras ocasiones, la práctica del sacrificio de niños. Muy bien, entonces mis hermanos, para apaciguar, para que sus esposas ya estuvieran tranquilas, y voy a usar el término que ya no estuvieran molestando, Salomón construyó santuarios a Quemos, el dios de los maoitas, y a Moloc en una colina frente a Jerusalén. Y esto lo hizo, como ya mencioné, pues ya para que sus mujeres lo dejaran en paz. E hizo lo mismo con muchas de sus esposas que adoraban abiertamente a sus propios dioses. ¿Ok? Nosotros, con qué frecuencia nosotros también hemos sido gobernados por nuestras emociones, mis hermanos? Pongámonos a pensar. Hemos sido gobernados en alguna ocasión por nuestras emociones y otras consideraciones, y hemos sido conducidos a un comportamiento que sabemos que es incorrecto. Nos hemos dejado de influenciar por otras personas que no creen en lo que nosotros creemos, que no creen en nuestra Santa Iglesia Católica, que no creen en sus sacramentos, que no creen en su doctrina, etcétera. Y nosotros terminamos diciendo sí cuando debe ser no, y lo peor de todo es que decimos ese sí sabiendo perfectamente que es lo incorrecto. Eso es lo que le pasó a Salomón. Tengamos mucho cuidado. El único camino a seguir para nuestro propio bien, a largo plazo, claro, las cosas no suceden de la noche a la mañana, es el camino de la verdad, la integridad y el amor genuino. Vamos a orar, mis hermanos, porque esa sabiduría que nos da una idea de dónde se encuentra la verdad y la bondad, que esa sabiduría la tenemos, esa sabiduría está con usted. Pero oremos para que Dios nos abra el camino hacia esa sabiduría. Por supuesto, es el camino de Jesús. Bueno, vamos a pasarnos a el Evangelio que es de San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hagamos una reflexión sobre el Evangelio, mis hermanos. Jesús, habiendo desafiado algunos de los principios religiosos de fariseos y escribas, ahora entra deliberadamente en territorio gentil, en territorio pagano, ¿verdad?
Posteriormente se dirigía a Sidón y luego hacia el este por el mar de Galilea hasta la zona conocida como Decápolis. Todos estos lugares estaban dominados por gentiles. Debido a que la gente ahí reconoció sus poderes curativos, él también les ministró. Bueno, pues se nos dice que entró en una casa en Tiro y no quiso ser reconocido, dice San Marcos. No quiso ser reconocido. ¿Por qué era esto? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué pensó de esta manera? ¿Por qué no quería que lo reconociera la gente? Si pues para eso él mismo decía sus palabras, para eso he venido, para predicar la palabra donde quiera que vaya. Él era amor, él era, am, pues era la confianza que la gente necesitaba, él era la conversión, entonces, pero no quería que la gente se enterara que estaba ahí. ¿Por qué? Pues porque su misión era solo para su propio pueblo. Recuerden que al principio les dije que él entró a ciudades paganas de gentiles. Él venía para su propio pueblo, ¿verdad? Porque la gente sin fe solo vio en Jesús a un hacedor de milagros. Eso es lo que pasaba, porque la gente con fe, que lo seguía siempre, a esos les servía, ¿verdad? Pero fue a estas ciudades de gentiles porque no tenían fe. Pero sin embargo, fue por una razón, por un solo motivo, aunque solo lo seguían porque hacía milagros, él de todas maneras fue hasta donde ellos estaban. Ya era demasiado conocido para ese entonces, incluso aquí como para pues no podía pasar desapercibido, desapercibido es la palabra. No podía pasar desapercibido, ¿no? Aunque él hubiera querido. Su fama se había extendido incluso hasta esos lugares donde prácticamente no creían en él, en su persona, pero pues la gente iba a ver si les hacía un milagro. Bueno, fue entonces cuando se le acerca a una mujer gentil, precisamente. Ella era griega, ¿eh? Pero pues era una mujer que, según el Evangelio, se postró ante él con fe. Se postra ante Jesús y le ruega que saque el espíritu maligno que había en su hija. Y la respuesta de Jesús, mis hermanos, parece algo extraña y fuera de lugar, ¿verdad? Pues dice, pues no, no, yo, ¿por qué? Dice aquí el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echarlo a los perros, ¿verdad? Eso es lo que le dice Jesús a la mujer, ¿verdad? Dice, y continúa diciendo a los perritos, ¿no? La mujer le replica, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños, ¿ok? Bueno, las palabras de Jesús sugieren una imagen donde primero se alimenta a los niños de la familia, ¿no? Y luego se les da las sobras, lo que sobre a los perros que están ahí debajo de la mesa. Como nosotros, si somos de un rancho, pues sabemos perfectamente que los perros existían tanto afuera en el patio como también en la cocina o en la sala y estaban ahí a un lado nuestro cuando nosotros estábamos comiendo, ¿no? Y algún perro, a mí me pasó, ¿verdad? Estaba a un lado de nosotros o estaba abajo de la mesa. Bueno, pues él le decía, él se refería a que los niños, y él se refería a la gente de Israel. Primero tienen que comer a los que vine a darles alimento. Después, pues tal vez después ustedes, ¿no? Porque primero se alimentan los niños, primero alimento a mi familia, primero alimento a mis hijos y luego lo que sobre, pues los perros se lo podrán comer. Le estaba llamando perro a esta mujer, ¿eh? Y al hablar así, Jesús indica el derecho previo de los judíos a su ministerio y no le estaba faltando al respeto. Era una cosa uh, muy actual en ese entonces, ¿no? Muy normal, por así decirlo, para ellos. Así se llamaban. Bueno,
De hecho, también vemos esto en la obra misional de Pablo. Cada vez que llegaba a una ciudad por primera vez, siempre iba primero a la sinagoga judía para predicar el mensaje de Cristo y solo después a los gentiles, ¿verdad? Debido a la tradición compartida de judíos y cristianos, ellos fueron las personas obvias en escuchar el mensaje primero. Pero bueno, los judíos evitaban a los perros por considerarlos animales inmundos, animales impuros. Esto es lo que hacían los judíos. Por eso es que no compartían muchas cosas. Eran impuros porque comían toda clase de cosas indiscriminadamente. No seguían los mandamientos de la ley de Dios. Hacían lo que les daba su regalada gana, como muchos tenemos ahora en estos tiempos, que no le hacen caso a los padres, no le hacen caso a los adultos, me estoy refiriendo a los jóvenes, y hacen lo que les da su gana. Bueno, los judíos aplicaban a veces el nombre perros a los gentiles y por la misma razón es probable que la mujer fuera consciente de este título despectivo, pero como les dije, era normal. Bueno, también es importante sentir el tono en el que habló Jesús y así lo indica la respuesta de la mujer. Se hace en un ambiente de broma amistosa. Esto se desprende de la respuesta inmediata de la mujer. Podemos nosotros darnos cuenta de que la mujer escuchó las palabras de Jesús en una forma suave, en una forma no grosera, y entonces la respuesta de la mujer pues también es una respuesta no grosera, no altanera, ¿no? Ella se da cuenta. Dice, Señor, hasta los perros debajo de la mesa se comen las migajas de los niños. En otras palabras, no esperan hasta que los niños terminen de comer. Comen simultáneamente, aunque solo obtienen sobras, ¿verdad? Solo son sobras, pero se las están comiendo al mismo tiempo. Su poderosa fe se ve inmediatamente recompensada y su hija sana. Mis hermanos, esta es una historia que anticipa la fe de los futuros gentiles que se convertirían después en cristianos. Vamos a orar para que esa fe sea también la nuestra. Sabemos que Jesús no excluye absolutamente a nadie de su misericordia y poder sanador, tanto como individuos como comunidades, que nosotros también seamos los más exclusivos posibles en nuestras relaciones. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos ayude y también nosotros no pensemos, usted que tiene tiempo sin ir a misa, usted que tiene tiempo alejado de Dios, no se preocupe, usted ábrale el corazón a hoy a nuestro Señor, dígale que entre en Él y usted va a sentir la renovación, esa renovación que está esperando, esa renovación que usted ha estado esperando por mucho tiempo, esa paz, ese amor de Cristo. Hoy puede llegar con usted y usted, al tenerlo dentro de sí, entonces va a compartirlo con los demás. Los principales son su familia. Mis hermanos, los dejo entonces con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Hasta mañana.